Tierra de cansancio, Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio, Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Gloria a Cristo. Amén. Los niños van para la enseñanza. En tierra de cansancio, Jesús roca es. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Y como fue la tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta ahí, hermanos. Pues tenemos, hermanos, la historia más preciosa de Jesucristo, acerca de que Él resucitó. Eso fue el mejor evento, hermanos, que ha tenido la historia, al Señor Jesucristo resucitado, venciendo la muerte. Pero en este relato, hermanos, vemos algunos de los discípulos agitados. Los vemos, de hecho dice que están juntos y con la puerta cerrada, porque tenían miedo de los judíos. Unos 2 o 3 días atrás, la ciudad se había alborotado, habían crucificado a uno y habían hecho persecución de los demás. Dice que todos salieron disparados por temor a ser aprendidos y ser llevados igualmente juntamente con su maestro. Pero vemos, hermanos, que después de unos días de aflicción, de unos días de incertidumbre, de unos días donde tienen mucho temor, el Señor Jesucristo se apareció a ellos de nuevo al tercer día, como Él lo había prometido, y no solamente como Él lo había dicho, sino como las Escrituras
habían dado testimonio que Él debería morir y luego al tercer día Él resucitaría. Y pensando en eso, hermanos, puedo imaginarme cuánto gozo pudieron tener estos hermanos al volverle a ver y tocarle y hablar con Él, al verle de nuevo entre ellos. Quiero pensar que ellos se sintieron otra vez seguros a su lado. Saber que aquel que habían crucificado y que habían sepultado, ahora estaba entre ellos de nuevo. Ahora aquí hay algo importante, hermanos. Yo pienso en las Escrituras, se había dado testimonio de que Él resucitaría al tercer día. Jesucristo en algunas ocasiones les decía que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, pero que al tercer día Él resucitaría. Y yo creo, hermanos, que bastaba solamente con su palabra. Jesucristo nunca dijo mentiras, y si Él decía que al tercer día Él resucitaría, era suficiente, hermanos. Amén. Pero mira, hermanos, ellos están allí acongojados, ellos están llenos de incertidumbre, ellos no saben qué sigue ahora que no está el Maestro. Parece que ellos no tenían convicción en la palabra de Dios o en la misma palabra de Jesucristo. Y por eso Jesucristo, hermanos, se presentó, y ahí donde leímos dice que Él llegó y les mostró las manos y luego el costado. O sea, Jesucristo, hermanos, sabía que estos discípulos aún ponían en duda lo que Él les había mostrado, y Jesucristo quería que ellos se forjaran una convicción, hermanos, que lo palparan, que lo vieran vivo, para que cuando ellos hablaran de Él, testificaran de tal manera, convencidos de que Él había resucitado. Amén. Y Jesucristo, hermano, mira, se pone allí y es visible. Ellos no están soñando, ellos no están viendo una visión, no, es algo real. Él está platicando con ellos, de hecho, hasta están cenando con Él. Porque lo que quiere mostrar Jesucristo, hermanos, es que todo aquel que pone su confianza en Él tenga convicción en lo que ha salido de su boca, en lo que Él ha predicado. Yo no sé, hermanos, cuántos de los creyentes o cuántos de los que estamos sentados aquí tiene convicción. Yo puedo, hermanos, atreverme a testificar que no todos tienen convicción en la palabra de Dios. De hecho, en estos mismos libros de Juan, cuando predicó Jesucristo un poco duro, algunos no les pareció, algunos de sus seguidores, y dijeron, dura es esta palabra. Y desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Habían creído quizás bajo una emoción, bajo un sentimiento, pero no bajo la convicción. Y por eso vemos, hermanos, que hoy en día en las iglesias, no todo cristiano tiene convicción en lo que dice este libro. Y es lamentable, hermanos. Jesucristo tuvo que aparecer y manifestarse para poder forjar en sus mentes esa fe, hermanos, esa convicción, para que ellos continuaran la travesía que Él les había marcado. Ahora yo pienso en eso, hermanos, que es importante la convicción. Es demasiado importante en un creyente que tenga convicción en la palabra de Dios. Si no, no va a terminar la meta. Créeme, hermanos,
no va a terminar hasta el final. Convicción es importante. Ahora, ¿qué es la convicción? La convicción es la seguridad o confianza que se tiene sobre alguien o sobre algo, al grado de que no te vas a mover de lo que tú estás confiando, de la seguridad que tú tienes en la persona, en la creencia o en las circunstancias. Y creo, hermanos, que cualquiera que posee o que tiene convicción, tiene argumentos, tiene pensamientos firmes, tiene ganas de hacer las cosas porque es confiado y seguro en lo que está creyendo. No sé cuántos de ustedes esta mañana vienen así convencidos de estar en este lugar. No lo sé, hermanos. Pero es importante la convicción. Voy a mostrar dos ejemplos allí en el libro de Daniel, dos ejemplos para tener una idea de lo que es convicción. Dice en el capítulo 1, en el versículo 8, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, y dio por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Algunos que han leído este libro saben de qué se trata. Estos hombres fueron cautivos, fueron traídos de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia. Y allá en Babilonia el rey hizo una selección de jóvenes para que fueran instruidos en las letras de los caldeos, en la misma sabiduría de ellos, para ocuparlos en puestos importantes como parte del gabinete de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, hermanos, les seleccionó las raciones de la comida para que ellos supuestamente fueran los mejores. Pero mira, hermanos, la convicción que tenía Daniel. Daniel conocía las leyes de su Dios. Daniel sabía que había ciertos alimentos que los babilónicos comían que eran inmundos o que eran contaminantes. Daniel conocía la ley de Dios sobre los alimentos, sobre lo que se debería comer y lo que no. Y él propuso en su corazón, hermanos, de no contaminarse de los banquetes del rey. Él tenía convicciones, aún no estando en su tierra, aún estando lejos de Jerusalén, aún estando como un cautivo y sujeto a las leyes babilónicas. Él tenía más firmes sus convicciones para no contaminarse en las raciones del rey, aún sabiendo que esto le podía costar su vida. ¿No ves la convicción de Daniel? ¿No ves su firmeza que él determina no contaminarse? Qué grande es la convicción, hermanos. Cuando se posee esta, mira, no muy fácilmente se va a mover el pecado. Tenemos, por ejemplo, también allí en el capítulo 3, la historia de Ananías, de Misael y Azarías. Dice allí en el capítulo 3, en el versículo 16, Shadrach, Meshach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demudóse la figura de su rostro sobre Shadrach, Meshach y Abed-nego.
Y así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces, tanto de lo que cada vez se solía. Tenemos ahora, hermanos, a otros 3 jóvenes que están compareciendo ante la presencia del rey por no haberse inclinado a la primera cuando fue escuchado la zampoña, el tamboril y esos instrumentos músicos. Mira, el rey estaba demasiado molesto. Dícele que se le cambió el rostro, hermano, enojado. Y hasta mandó que se encendiera 7 veces más de lo que se solía encender el horno. Estaba enojado porque estos no se postraron ante su Dios, ante esa estatua que él levantó. Mira, hermanos, la convicción de estos 3 hombres. Ellos sabían, hermanos, que iban a ir al horno. De eso no les cabía duda, hermanos. Pero ellos tenían aún la convicción, hermanos, de que solamente hay un Dios a quien se debe honrar, hermanos. Y es Dios, hermanos. Amén. Si te fijas, hermano, o sea, se me hacen hechos sorprendentes. Está toda la gente alrededor observando a ver qué hace el rey con esos 3. Ellos están allí, hermanos, frente al horno de fuego. Saben que sus cuerpos van a ser calcinados si tan solo ellos no se arrepienten y se inclinan para hacer esta adoración. Y mira, ellos, por tener convicción, hermanos, no traicionaron su fe, sus conciencias, no dieron gloria a otro Dios que no es Jehová de los ejércitos. Aún no importando si ellos morían, hermanos. Dice, y si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar a tu Dios, porque tenemos convicción, hermanos. ¿Qué haría usted, hermanos, en una situación así? ¿Una situación así? ¿Qué harían ustedes, hermanos? En los problemas que acontecen en tu vida, hermanos, si apelas a la convicción, si apelas a tu fe, a ese cuidado que debes tener sobre las demandas o promesas que Dios ha hecho para quedarte firme precisamente en la circunstancia. ¿Cuántos de nosotros terminaríamos hincándonos y contaminándonos en el mundo, lamentablemente por no tener convicción en la palabra de Dios? Es malo no tener convicción, hermanos. Es muy malo, hermanos, porque entonces vas a ser movido por cualquier viento de doctrina, vas a ser movido por cualquier sentimiento, por cualquier circunstancia. No, la convicción, hermanos, es como una base sólida que no nos hace, hermanos, menguar, no nos hace retraernos, nos hace sostener lo que confiamos y lo que creemos. Eso es lo que es la convicción, hermanos. Ahora yo entiendo, hermanos, no todos tienen convicciones en la palabra de Dios. Y no vamos muy lejos. Mira, tenemos el caso de Tomás. ¿Qué dijo Tomás cuando le dijeron al Señor hemos visto? Ni siquiera puso atención en esa cara de emoción que tenían los discípulos cuando le estaban dando las buenas nuevas de que Él había resucitado y que lo habían visto. Dijo, no es cierto. Si yo no meto mis dedos y mi mano en su costado, yo no creeré. ¿Ves? La terquedad, la incredulidad de todo ser humano es esa. Necesitan ojos para ver. Si no, entonces no pueden ver. Tomás, una persona que comió y que duró 3 años y medio viendo los milagros, escuchando su palabra, las promesas y todas esas maravillas del reino que Él les prometió. Ahora está Él allí confrontando a todos diciendo, si no yo veo esta situación, yo no voy a creer.
Qué lamentable, ¿no? Porque si no lo cree, entonces, ¿en quién va a creer? ¿Qué pasaría si Tomás, si Jesucristo no se aparece después para mostrarle las manos? ¿Él no iba a creer? ¿Se iba a ir al mundo también como lo fueron los otros discípulos? Qué lamentable no tener convicción, hermanos. Es desesperanzar el corazón. ¿Recuerdan la historia de Cleofas y de su compañero? Ya iban tristes para Emaús. O sea, ellos habían ya abandonado, hermanos, toda esperanza de que Jesucristo resucitaría el tercer día. Y ya van tristes con la cabeza hacia abajo. Yo pienso, hermanos, van derrotados. Van pensando quizás, ahorita que lleguemos a Emaús, vamos a hacer la comidilla y la burla de todos por haber seguido a alguien que no sabemos ni qué pasó con él. Derrotados y fracasados, hasta cuando Jesucristo se les aparece, les dice, ¿qué son esas pláticas? Y andáis por el camino tristes. Iban tristes, hermanos, porque habían perdido la esperanza. Dicen, no, tú solamente eres peregrino, tú no sabes lo que ha pasado aquí en estos días. Y Cristo le dice, pues, ¿qué ha pasado? Dice, pues, de uno que se hizo pasar o quiso ser el Mesías. Y empezó a platicar, dice, y nosotros pensábamos y esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Ves, hermanos? Ya habían perdido la fe, van desanimados, llenos de tristeza, y van solamente a Emaús, hermanos. Era hacia arriba, hacia Jerusalén, pero van hacia abajo ya, hermanos. ¿Ves, hermanos? Que no tener convicción en la palabra de Dios llega a envolver, hermanos, rápidamente el desánimo a cualquiera de nosotros. No hay esperanza, no tienen confianza, en un problema se desvanecen, no tienen esa firmeza. Cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando todo marcha bien, todo es convicción, pero cuando Dios voltea la rueda, no hay nada de esas cosas, hermanos. Yo veo en estos amigos o hermanos de Emaús, yo veo en ellos, hermanos, la tristeza, la desesperanza y mucho desánimo, hermanos, solamente por no haber cargado sus corazones de convicción. Y yo creo, hermanos, que nuestro mal testimonio, nuestras malas reacciones, nuestros desánimos se deben a que no tenemos convicciones en la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que el no tener convicciones es estar a la deriva, hermanos. Es como un barco que está en la mar sin una brújula, no tiene dirección, es llevado y movido por todo viento y por las mismas olas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos caído por falta de convicción, hermanos? ¿A qué se debe el desánimo en nuestras vidas si tenemos a un Dios todopoderoso? ¿Por qué desanimar? ¿Por qué no confiar en lo que ha salido de su boca? Porque hemos creído, pero no estamos convencidos de ese poder, hermanos, que Él tiene para cambiar las circunstancias. Ligereza, pereza, falta de temor, falta de acciones. Todo esto se debe, hermanos, a que hemos creído, pero no convencidos, hermanos, de lo que Él ha dicho. Y podemos ver los ejemplos en Tomás, en Cleofas y en algunos otros más que creyeron, que vieron, que comieron, que estuvieron escuchando de la propia boca de Cristo estas promesas. Pero cuando llegó la prueba, hermanos, cuando tenían que sostenerse y simplemente esperar 3 días para volverlo a ver, mira, no aguantaron tanto tiempo, llevan camino a sus casas, hermanos. 3 días no aguantaron. A veces, hermanos, nosotros aguantamos mucho menos que 3 días.
¿Cuántos de nosotros le hacemos un firme o nos sostenemos ante la tentación para no caer? Ahí está el pecado tocando tu puerta, ahí está la tentación latente. Y a veces ni siquiera 3 días nos resistimos. A la primera caemos, hermanos. ¿Dónde está entonces la convicción? No es natural, hermanos, no es posible que teniendo un Dios todopoderoso, nosotros caminemos sin dirección, caminemos sin convicción, caminemos, hermanos, a la deriva. ¿Qué está pasando entonces? Y esto es lo que vemos, hermanos, en estos hermanos que habían creído bajo la emoción quizás, hermanos, pero no bajo la convicción. Dice en Mateo capítulo 18, en el 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, en mi nombre, dice, ahí estoy en medio de ellos. Sobre este tema, hermanos, sobre en cuanto a la reunión, Jesucristo, hermanos, Él dice, Él ha prometido estar en medio de donde están 2 o 3 personas congregadas. No lo vemos ahorita, pero sé que Él está aquí, hermanos. Sé que Él está escuchando, hermanos. Y a mí hasta me da vergüenza, hermanos, que Él escuche mi predicación. Porque no soy suficiente, hermanos. Porque no he aprendido a cazar su palabra como es, hermanos. Sé que Él me escucha, hermanos. Sé que Él está observando nuestros ojos, nuestras reacciones. Él sabe con qué ánimo llegaste esta mañana. O sea, a Él no le podemos esconder nada, hermanos. En su omnipresencia, Él puede estar en esta congregación y a la vez en otras, hermanos. Pero a Él no se le escapa a ninguno de ustedes, hermanos. Como hasta Él dice, hasta sabemos cuántos pelos en tu cabeza tiene. Mira qué grandioso es Dios, hermanos. ¿Tú crees que Él no sabe por las penas por las que has atravesado? Cuando alguien viene aquí con un rostro triste o así como decaído, es porque algo le pesa en su corazón. Es porque está atravesando por alguna situación. A veces nosotros llegamos a verla, hermanos, y eso que somos muy distraídos. ¿Tú crees que Jesucristo ignore su situación, su falta de trabajo, su enfermedad, sus emociones? ¿Tú crees que Él las ignora? ¿Por qué cuando comparecemos aquí, hermanos, en la reunión, sabemos que Él está aquí? Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. De veras, no hay otro lugar donde podamos encontrarle más que aquí, hermanos. Él dice, donde estén 2 o 3 congregados, yo ahí voy a estar. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando tenemos problemas? A veces no nos acercamos, sino nos retiramos, hermanos. Jesucristo dice, por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 26, dice, ¿y qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Y no aprovecha tratar de ganar a todo el mundo y perderse a sí mismo. A veces, hermanos, la ayuda está aquí en la iglesia, pero nosotros por granjear, por ganar, por ser agradable al mundo, llegamos a perder verdaderas bendiciones. ¿De qué aprovecha, dice el Señor, ganar allá afuera y perder
tus bendiciones, perderse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen convicciones, hermanos, de que aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna? Lo dice el Salmo 133, dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Yo estoy convencido de eso, hermanos. Mira, hermanos, yo no sé lo que me espera mañana, hermanos. A lo mejor me dicen, Juan, se acabó el trabajo. A lo mejor me enfermo. Ustedes saben, estamos en un mundo tan variable, tan movible, que todo puede pasar, hermanos. Pero si yo vengo aquí es porque vengo a buscar la bendición de Dios, hermanos. Aún si se nos quedáramos sin chamba, tenemos convicciones de que Él proveerá en nuestras mesas, hermanos. Si lo ha hecho con tanto pájaro, ¿a poco no lo hará contigo, hermanos? Y Él lo ha prometido y reafirmado en muchas ocasiones, porque Él tiene cuidado de nosotros. No pierdan, hermanos, no pierdan la convicción de venir a la iglesia. Aquí es donde vas a encontrar lo que necesita tu alma. Amén. Aquí es donde vas a fortalecer el espíritu. Amén. Aquí es donde vas a encontrar la protección ante los enemigos, hermanos. Amén. Mira, hermanos, escuchamos hasta balazos allí casi en nuestras puertas, pero estamos protegidos por la poderosa mano de Dios, hermanos. Amén. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice, yo estoy aquí. Gracias, Señor Jesús, por estar entre nosotros, por tener ese cuidado de nosotros, porque nosotros somos como ovejas. Por naturaleza la oveja es torpe, es fácil extraviarse, no sabe regresarse. Por eso necesita el pastor, por eso necesitan hasta esos labradores para que las regresen al camino. Muchos de nosotros somos así. Si no fuera por su cuidado, hermanos, ya andaríamos de nuevo en nuestro lodo otra vez revolcados. Gloria a Cristo, hermanos, que tiene cuidado de nosotros. Pero debemos forjarnos, hermanos, esas convicciones. ¿Estás asustado? ¿Estás adolorido? ¿Estás preocupado? Aquí Jesucristo te va a ayudar. Aquí Él va a disipar lo que tú tienes, hermanos, porque Él es todopoderoso. Dice otro pasaje, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice ahí en el 5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor a quien ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? ¿Quiénes de ustedes o cuántos de nosotros estamos convencidos acerca de la justicia de Dios, acerca del castigo? Mira, hermanos, sabemos que Dios cuando se enoja, saca la vara y da de nalgadas, hermanos, hasta que pillamos. Pero llega a suceder, hermanos, que se nos olvida y empezamos a hacernos ligeros, empezamos a perder el temor, aún sabiendo que puede Dios darnos un buen embarazo, porque a veces nos falta la convicción en el castigo de Dios. Dice Pablo, ¿y estáis ya olvidados? Que como con hijos habla diciendo, no desmayes cuando seas de Él reprendido. Yo soy dado a olvidar, hermanos, y a veces es por la falta de convicción. No tememos a Dios. Unos de ustedes no le temen a Dios. Es más, casi con sus hechos lo están retando, lo están provocando. Ahora, no abuses, hermano. Te voy a decir que no abuses. Dios es misericordioso y Él es muy paciente.
Pero no abuses, porque cuando Él dice, voy a hacer a un lado la paciencia, ya necesitas que vuelvas a llorar. Entonces es cuando nos agarramos y decimos que no, Señor, no. Como los niños, no, que se agarran así. No, Señor, no. ¿Ves? Muchas veces Él te estuvo diciendo, cuidado, no debes hacer eso. No debes ir, por ejemplo, no debes ir al antro. No debes tomar. No debes maldecir. Y te lo dice, y muy paciente, lleno de mansedumbre, de bondad, hasta que dice, basta. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que Él castiga? Amén. Alguno podrá decir, a mí nunca me ha pasado nada y yo sigo igual. Dice allí que si estás fuera del castigo, ¿qué dice? No eres salvo, no eres hijo de Dios. Cuando eres castigado no es hasta más que la evidencia de que eres un hijo de Dios. Amén. Pero qué necesidad, hermano, tenemos de esperar a que venga el azote. ¿No tienes convicción en el castigo? Mira, la misma convicción nos empapa de temor, hermano, porque decimos, no, pues así me va a ir a mí. Yo creo, hermanos, debemos tener convicción en la palabra de Dios. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 22, ¿cuántos tenemos convicciones en su venida apremiadora? Yo sí creo, hermanos, que Él va a venir ya casi pronto. Y creo, como Él dice aquí, que viene con un galardón, hermanos. Dice en el capítulo 22, versículo 12, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Quién cree eso, hermanos? Amén, amén, amén. Yo lo creo, hermanos. Él dice, vengo presto. ¿Cuántos años han pasado? Muchos. Significa que ya es más presto, hermanos. Que ya es más cerquita. Pero no viene solo, hermanos. Viene con muchos galardones. ¿Cuántos están convencidos, hermanos, de recibir uno de ellos? De que Él ponga una diadema en tu cabeza. De que Él ponga una joya en tu cuello. He aquí, dice, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar. Es lamentable, hermanos, que aún sabiendo estas grandes verdades, nosotros vivimos como si no fuera cierto, como si fuera una teoría, una fábula, al grado de que lo expresamos con nuestros hechos, porque sabemos que Él viene para apremiar y seguimos así. No hacemos nada, hermanos, para ganar esos galardones. Somos muy perezosos y tenemos mil excusas, pero ninguna vale más que las obras que puedas hacer. Esas son las que cuentan. ¿Está preparado para recibir a Jesucristo? Cuando menos para presentarle algo por todos los favores que Él ha hecho a tu vida. ¿Qué cuenta le va a dar, hermano o hermana? ¿Qué cuentas le vas a dar cuando Él te pregunte personalmente qué hiciste con tu vida después de que Él te redimió? ¿En qué ocupaste los dones que Él te dio? ¿Está preparado para darle explicaciones? Al hermano, al pastor, a cualquiera les puedes dar excusas, pero ¿crees que Él no sabe lo que es tu vida? No, hermanos, si Él ya viene, debemos ponernos manos a la obra. Debemos ponernos a trabajar en las áreas en las que Él nos ha encomendado. Es cierto, a lo mejor no todos pueden predicar, pero a todos nos equipó con diferentes dones. Yo creo que tú puedes hacer algo para su gloria, algo que Él te pueda recompensar. Pero a veces estamos perdiendo esto. Estamos viviendo, hermano, en una sociedad donde cada vez más se pierde la convicción en Dios. De hecho, mucha gente dice creer en Dios. Casi todos, ¿no? Si hiciéramos encuestas en las calles para saber quién cree en Dios, la mayoría cree, hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pero con sus hechos
muestran lo contrario, significa que no tienen convicción. La sociedad, hermanos, cada vez expulsa más de sus vidas a Dios. Ya no lo quieren tener en su noticia. Cuando predicamos en las calles, no les importa, ya no se enojan, no les molesta, hermanos, es algo indiferente. Lo entendemos, hermanos, en las personas que supuestamente dicen creer y no creen. Pero ¿qué tal entre nosotros, hermanos? Iglesias sin convicciones, ¿en qué se convierten? Una iglesia, hermanos, que no tiene convicción es igual a una religión. Así de sencillo, hermanos. Por eso hay mucho cristiano religioso. ¿Qué diferencia hay entre el católico y el cristiano? Si aquí hay un católico, yo no intento ofenderlo, pero ¿qué diferencia hay entre el católico y el cristiano? El católico también cree, también va a misa, también supuestamente reza, hace muchas cosas como tú. ¿Qué diferencia hay entre un católico y un cristiano? Pongamos un cristiano que no tiene convicciones. No hay ninguna, hermano. Porque un cristiano que no tiene convicciones, todo lo hace por rutina, hermano. Todo lo hace porque así es. Hay que ir a cumplir, hay que ir el domingo a la iglesia porque es día de iglesia, pero ¿saben? Así piensa el católico, hermano. No les importa la palabra de Dios. Viven corrompiéndose cada día más. Ya han expulsado a Dios de sus corazones. Y sería lamentable que como cristianos hemos echado a Dios de nuestros corazones también. Nosotros, los que hemos creído, debemos forjarnos convicciones, hermanos, para mostrar la diferencia. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Ellos no lo creen, hermanos. Tú haz la diferencia. Muéstrame con tus obras. Muestra que tú tienes fe. Como lo decía Santiago, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La convicción, hermanos, es notable. Ahora Jesucristo, hermanos, Jesucristo reprende la falta de convicción. Y yo creo, hermanos, que algunos de nosotros merecemos un buen regaño. Porque sabiendo tantas verdades, tantas cosas que otros no saben, seguimos indiferentes a su palabra. Como ese Tomás, 8 días después dice que Jesucristo se presentó y no fue directo con los apóstoles, se dirigió a Tomás y le dijo: mete tus dedos aquí, alarga acá tu mano y métela sobre mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Yo pienso cuánta pena delante de todos para ese Tomás por haber puesto en duda las promesas de su resurrección. ¿Y qué le dijo a los de Maús? Oh, tan incrédulos y tardos para creer a todo lo que los profetas habían dicho. Ahora el Señor les toca estar regañando porque ellos habían puesto en duda su palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ante las verdaderas cosas eternas, ponemos dudas para no creerla? Como usted, padre, si no tiene convicción, no sé si lo ha pensado. ¿No has pensado que si no tienes convicción, qué va a ser de tus hijos? Si yo no tengo convicción, hermanos, créeme, voy a formar puros hijos religiosos. Los voy a hacer como yo, religiosos, nada más. A veces así sucede, hermanos. No vamos muy lejos. ¿Por qué nuestros jóvenes han perdido el interés en estas verdades, en esto que da sentido a nuestras vidas, en esto que es verdadero? ¿Por qué esos jóvenes no quieren saber del libro? No dedican ni siquiera 1 hora al estudio de la palabra de Dios, pero se pierden horas en el celular. ¿No te has dado cuenta que quizás has forjado puros hijos religiosos?
de esos que te acompañan cada 8 días para venir a misa, iba a decir, no, a misa no, para venir a la iglesia. ¿Por qué nuestros hijos no quieren las cosas de Dios? Porque no les has forjado convicciones, hermanos. ¿Saben que las convicciones se contagian? Si alguien hace algo, está convencido y lo hace, mira, marca el ejemplo, marca las huellas. Otros pueden caminar sobre ellas. Porque esto es convicción. Pero te digo, cuando no hay convicción, hermanos, los que vienen atrás se hacen exactamente como tú te estás haciendo. Y a ti no te interesa, a los que vienen atrás les va a dejar de interesar. Es lamentable, pero esto se ha llegado a ver, hermanos, en las iglesias. Hoy en día hay muchísimo cristiano, pero si haríamos una encuesta, ¿cuántos de verdad están convencidos? Quizás no encontraríamos ni la mitad, hermanos, porque verdadera convicción se manifiesta no sentado solamente aquí, sino en las pruebas, hermanos, frente al pecado, diciéndole no y cerrándole la puerta en sus narices. Esa es verdadera convicción, hermanos. Pero te digo, a veces se llega a perder esto, hermanos. Yo creo, hermanos, no tenemos excusas para no tener convicción. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de fe. Sigue a Moisés, sigue a Elías, a cualquiera que sigas, mira, te va a dar ejemplos, ha dejado huellas para creer y confiar y sostenerse en las pruebas. Amén. Este libro está lleno de razones, de verdades espirituales, no hay por qué ponerlas en dudas. Y no solamente la Biblia, hermanos, en la historia ha habido hombres que han manifestado grandes convicciones al grado que no les importó, hermanos, morir por la palabra de Dios. No les importó morir estirados, quemados, aserrados, crucificados, echados o devorados por las fieras. Se sostuvieron aún siendo tragados, dando gloria a Dios porque creían en el Dios Todopoderoso, hermanos. ¿No te contagia? ¿No te contagia esto de saber que otros han trazado el camino, que han derramado su sangre por preservar este libro? Ahí está Juan Hus, John Bunyan, Juan Griffith, muchos, si tú lees la historia, las biografías de todos estos hombres, vas a encontrar, hermanos, cuánta convicción había en la palabra de Dios. Los valdenses, los puritanos, muchísimos fueron perseguidos y no retrocedieron, no dieron un paso atrás. Nada más por conservar y guardar la verdad que Dios les había encomendado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos convicciones? Mira, ya no hay mucha convicción. Parece que cada día se esfuma más de nuestras vidas. Todavía un siglo antes, hermanos, había mucha convicción, hermanos. Y por eso, mira, Estados Unidos se plagó, se llenó, hermanos, de la doctrina. Todos los ingleses, ahí en Inglaterra, hermanos, estaban convencidos de venir a evangelizar a las Américas. Y mira su convicción, hermanos. Países casi enteros eran cristianos. Hoy en día, mira, todo eso se ha vuelto religiosismo, hermanos, porque se empezó a perder la convicción. Yo pienso, por ejemplo, en Jim y esta Elizabeth Elliot, un matrimonio, hermanos, que decidieron irse como misioneros y fueron a buscar a las tribus Aucas allá en el Ecuador. Y Jim dice que él, otros 5 compañeros, fueron hasta las tribus y buscaron la manera de bajar en el avión en la que iban. En cuanto ellos llegaron, hermanos, los masacraron. No les dieron tiempo a un diálogo. Simplemente estos salvajes, estos asesinos, clavaron sus lanzas sobre los pechos de estas personas. Ellos iban convencidos de ganarlos.
pero no les dieron oportunidad ni siquiera de una palabra. ¿Saben qué hizo Elizabeth? Una esposa de uno de ellos. Ella no perdió su convicción, hermanos, aún sabiendo lo que pasó, aún matándole al padre de su hijo. Dice que ella forjó sus convicciones y estaba segura de que esos aucas iban a ser para Cristo. Y ella va, hermanos, a buscarlos, a los mismos asesinos de su esposo, y los ganó, hermanos, para Cristo. Una tribu, hermanos, cristiana que hacía la diferencia con las demás. Y luego los llevaron, creo, a la ciudad y era todo risa para ellos porque todo era nuevo. Nunca habían visto un elevador, un coche y todo lo que había en la ciudad. Cristo tiene poder, hermanos, pero necesita la convicción, hermanos. Si no hay convicciones, créeme, hermanos, si no tienes convicción, no vas a llegar muy lejos, hermanos. Yo he visto, hermanos, yo tengo muchos años ya como cristiano y he visto a muchos que ya no están. Muchos que dieron un paso atrás, cada día se fueron para atrás. ¿Por qué? Llegaron a perder la convicción. ¿Qué dice Pablo acerca de su amado Demas? Un colaborador, un predicador de las calles, hermanos. Dice, Demas me ha desamparado, amando este siglo. Créeme, hermanos, que Demas no era cualquier yo o cualquiera de los hombres. Era un hombre excelente, hermanos, un predicador. Un hombre que caminaba bajo la doctrina de Pablo. Pero unos años después, hermanos, algo pasó en su vida. Él perdió la convicción, hermanos. Se dio la vuelta y se fue al mundo. Y eso debe ponernos a temblar a nosotros. Porque si eso pasó en Demas, hermanos, puede pasar en cualquiera de nosotros. Entonces eso nos debe poner más en alerta, a estar en oración, hermanos. Mira, yo no soy fuerte, tú no eres fuerte, no somos determinados. La fe que tenemos no es así grandota, hermanos. Quizás es un simple granito. Pero necesitamos la convicción, hermanos. Y esa solamente, hermanos, debemos forjarla con el conocimiento y con la fe y a través de la oración, esperando que Dios, hermanos, nos llene de esa convicción para estar firmes a cualquier tentación, hermanos. ¿Tiene convicción usted? Si no la tienes, mira, no tardes más, pídele a Dios, búscala, que este es mejor que el oro. Esta, mira, te va a sostener hasta la venida de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, tenemos un tiempo de comunión.